Buenos días, reciban un saludo en este día viernes 26 de junio del 2020. Continuamos con el tema maravilloso hablando acerca de la segunda venida de Jesucristo. Ayer estábamos hablando que los acontecimientos de los cuales la Biblia habla se han cumplido, se están cumpliendo y están por cumplirse. Uno de los acontecimientos más maravillosos que la Biblia nos habla es la segunda venida de Jesucristo. Y la primera venida de Jesucristo se habló mucho de ella. Todos los escritores del Antiguo Testamento en alguna ocasión hacen referencia a ese día maravilloso de la segunda venida de Jesucristo. Isaías, por excelencia, se conoce como el profeta mesiánico, el que nos habla de la venida de Jesús, como el Cristo, como el Mesías, como el Redentor, el Salvador del mundo. Ayer estábamos haciendo énfasis en algunos pasajes de Isaías, en el capítulo 2, del 1 al 4, y luego el 11, del 1 al 11, 40, del 9 al 11, pero hay más pasajes donde Isaías nos está hablando de a lo que iba a venir Jesucristo, y específicamente Isaías 53 nos habla de ese siervo sufriente, del que iba a cargar en él nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, nuestro dolor, nuestra culpa sobre todo. Él, siendo inocente, se hizo por nosotros culpable. Ahora, la mayor parte de las profecías están relacionadas con los acontecimientos del pueblo de Israel. Es el pueblo que Dios escogió para hacer luz y bendición a las naciones, como dice Éxodo 19, ahí en algunos versículos. Era el pueblo que tenía la obligación de ser intercesor ante Dios por la humanidad, como sacerdotes. Era el pueblo que tenía la obligación de ser luz a los demás. Por una o por otra razón, esta nación, a través de la historia, ha estado desobedeciendo a su Señor. Y a través de la historia podemos ver también las consecuencias que enfrentaron por su desobediencia. Allá en Deuteronomios 28, Moisés da una lista grande de las bendiciones para esta nación si le obedecía, pero también de las maldiciones para esta nación si le desobedecía. Y una y otra vez esta nación se rebeló y Dios tuvo que aplicar disciplina. Fueron llevados en cautiverio. En el año 721, las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautiverio a Asiria. En el año 605, estamos hablando antes de Cristo, un primer remanente de Jerusalén fue llevado a Babilonia en cautiverio. Dentro de ellos iba Daniel. Y en el 586, antes de Cristo, el templo en Jerusalén fue destruido y toda la nación fue llevada en cautiverio, esto es, los que quedaron vivos. Todo esto es cumplimiento de lo que nos habían dicho los profetas, que iba a suceder si el pueblo seguía fallándole al Señor, si el pueblo seguía en la idolatría y en toda la perversidad que había en ese tiempo. No escucharon a los profetas, las consecuencias vinieron. Allá en Jeremías 25 se nos dice que el pueblo de Jerusalén, la nación judía, las dos tribus, Benjamín y Judá, iban a estar en cautiverio solamente 70 años y después regresarían a Jerusalén. Todo esto se cumplió. Cuando Daniel es llevado en cautiverio y otro grupo de sus amigos, se les da un lugar importante en el área de educación. Daniel vive en pureza y en santidad y Dios lo recompensa. Pero Daniel era un hombre que podía interpretar los sueños, no por él mismo, sino por el Señor. Y el rey Nabucodonosor tuvo un sueño muy difícil y ninguno de sus sabios pudo interpretar. Y Daniel lo hizo. Y el sueño es el siguiente y su interpretación. En el capítulo de Daniel, en el capítulo 2, del 29 en adelante, dice así:
Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos lo ha mostrado a usted, le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás, que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y de barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fuerte fue cortada, pero no por mano humana. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes, el Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que usted termine su reino, seguirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, el tercer reino representado por el bronce seguirá para gobernar al mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta a todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que sus reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante el gobierno de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurriría en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Maravillosa revelación que Dios le da a Daniel para que le explicara a Nabucodonosor el significado del sueño. Hay diferentes interpretaciones en cuanto a lo que significa todo esto, pero hay una en la cual a mí me gusta enfocarme más y tiene que ver con los diferentes reinos que surgieron después del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Él es la cabeza de oro. Y Daniel dice, en usted se delegó autoridad sobre todas las naciones, pero después de usted vendrán otros reinos. Vino el reino medo-persa, vino el reino griego con Alejandro Magno y después vino el reino romano. En ese tiempo del reinado del Imperio Romano fue cuando Jesucristo vino y Él es ese rey poderoso, Él es ese personaje que establece un reino eterno. Jesucristo ya vino por primera vez
Nosotros como iglesia estamos esperando su segunda venida. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos. Lo importante es que nos podemos dar cuenta que Dios tiene el control absoluto. El pasaje que leí es Daniel 2, 29 al 45 en Nueva Traducción Viviente. Recuerden, a Dios nada se le pasa. Él nos ha dado a conocer su voluntad y sabemos que Él viene por segunda vez. También Él da una revelación de cómo se iba a cumplir el regreso de esta nación a Israel. Y se nos habla de 70 semanas en Daniel 9, 24 al 27. Y nosotros estamos confiando en que todavía hay una semana y es la última semana que falta por cumplirse. Los estudiosos nos hablan que esta semana son días representados por años. Y vamos a ver un poquito la historia, leemos el texto primero. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 70 y 2 conjuntos de 7. Desde el momento en que se da la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será construida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirá la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Bueno, los estudiosos nos hablan de esto. Pasaron 70 años y después llega el nuevo imperio con el rey Ciro, el Medo Persa. Y él da libertad a que regrese el pueblo de Jerusalén a reconstruir en el templo allá en el libro de Nehemías, y se me fue el nombre del otro profeta que vino primero a construir. Ellos empiezan la reconstrucción. Viene la primera oleada de judíos, pero no se les da la libertad de construir la ciudad, las murallas, sino que solamente reconstruyen el templo. Ya después viene Nehemías y reconstruyen las murallas y se fortalece la ciudad de Jerusalén, se empieza a adorar a Dios, pasa otro periodo de la historia y desde la construcción del templo de Zorobabel hasta la reconstrucción de las murallas, nuevamente se dan nuevos gobernantes, nuevos imperios, Alejandro Magno, Roma, y en ese tiempo se dan varias revueltas, la revuelta de los macabeos que tratan de buscar la libertad, lo logran por algún tiempo y se dan diferentes guerras ahí entre el pueblo judío. Nosotros conocemos esa etapa como 400 años de silencio, donde Dios no envió profeta, pero Dios estaba dentro de la nación judía. En ese tiempo ya viene Juan el Bautista,
ya dentro del Imperio Romano, y se establece un nuevo reino, el reino eterno, a través del Mesías, al cual mataron, pero al tercer día resucitó. Hay muchos acontecimientos históricos que podríamos estar mencionando en esta época. Por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Solamente quiero enfocarme brevemente de una manera sencilla y decirles lo que Jesucristo ha dicho, lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, se va a cumplir o ya se cumplió. Jesucristo vino por primera vez en medio de todo el caos, en medio de toda esta situación difícil, y se establece un reino eterno, como nos dice Daniel, a través del Mesías. Se cumplen las semanas. Los estudiosos, yo no tengo en este momento toda esta información detallada por cuestión del tiempo, pero los estudiosos nos hablan cómo se cumplen las semanas. Los bloques de semanas por las cuales Daniel nos habla, nos dice son tiempos de años que se van cumpliendo en la historia hasta la primera venida de Jesucristo, hasta su muerte. Y se establece un reino eterno. Ahora, ¿qué nos espera a nosotros? Bueno, se termina el tiempo de la ley y empieza el tiempo de la gracia. Se termina la oportunidad del pueblo judío para hacer luz a las naciones, y ahora se le da esta responsabilidad a todos los creyentes de todas partes del mundo y de todas las razas, incluyendo a los judíos que creyeron. Tenemos la responsabilidad de proclamar el mensaje del Señor Jesucristo. Tenemos la bendición de ser sus hijos y de ser sus mensajeros. Ahora vale la pena que pensemos, estamos viviendo en el tiempo de la iglesia, pero hay una promesa. Ya en Romanos 9, Pablo nos habla de una oportunidad para el pueblo judío al final de los tiempos. Y los estudiosos nos dicen, bueno, la iglesia será tomada por el Señor Jesucristo, arrebatada, y el pueblo judío tendrá oportunidad. 7 años, otra vez, estamos hablando de la última semana que no está cumplida, donde habrá oportunidad de que el pueblo judío nuevamente se ponga en paz con Jesucristo y tengan la oportunidad de ser luz a las naciones que se hayan quedado, porque el tiempo de la iglesia va a terminar. La iglesia va a ser llevada al cielo, como vemos en Tesalonicenses y leíamos ayer, pero el pueblo judío, por no haber creído en Jesucristo, se quedarán, tendrán una segunda oportunidad, y nuevamente en este periodo de tiempo se levantará el falso que vendrá, el anticristo, y se levantará como alguien que va a resolver los problemas del mundo, pero después se manifestará todo su pecado, toda su maldad, y en ese tiempo de 3 años y medio, habrá 3 años y medio de gracia, donde nuevamente tendrán oportunidad los que no creyeron de creer en Jesucristo, y después vendrá el Señor para establecer su reino final. La profecía es maravillosa, difícil tal vez de entender para algunos, pero como lo mencioné ayer, lo importante es que Jesucristo ya vino por primera vez. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia, donde tenemos oportunidad de ser luz. La iglesia será tomada por el Señor. Habrá una oportunidad más para la nación de Israel de ponerse a cuentas con el Señor y todos aquellos que no creyeron. Y después de esto, el Señor Jesucristo establecerá su reino eterno. Estemos preparados. No nos compliquemos mucho la vida en cuanto a estos temas, pero recuerden, Jesucristo dijo, yo vengo pronto, y esto estaremos viendo mañana. Y las profecías que Él nos da de su segunda venida, ya lo mencioné y lo vuelvo a mencionar hoy, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, léanlo. Él nos habla de las señales del fin del tiempo y de su segunda venida, así como Daniel nos habló de las señales y los acontecimientos que iban a suceder antes de la venida de Cristo. Esto ya se cumplió, lo segundo se está cumpliendo y está por cumplirse. El Señor les bendiga. Soy Adiel Pineda Sánchez desde Comala, Colima. Hasta mañana, si Dios lo permite.